Hola, nosotros somos el equipo 4 que está conformado por Belinda Victoria Luna González y Adriana García Quintero. Esta práctica número 5 se llama celdas galvánicas y pues vamos a comenzar con el cuestionario prelaboratorio. El cuestionario prelaboratorio nos preguntaban qué es una pila y pues bueno, aquí tenemos la definición, pero a grandes rasgos y de una manera como más sencilla, una pila es un formato industrializado y comercial de una celda galvánica o voltaica, y este dispositivo convierte la energía química en energía eléctrica. ¿Ya me escucho? Sí. Vale. En el segundo punto nos preguntaban cuáles son los tipos de pilas que se pueden construir y cuál es la aplicación de cada uno, utilizando diagramas para mostrar la composición de cada tipo de pila. Investigamos y nos salieron los 3 tipos de pilas que actualmente se utilizan. Están las comunes o las salinas. Estas están compuestas por un cilindro de zinc, que vendría siendo el polo negativo, una pasta electrolítica de cloruro de amonio y una barra de carbón en el centro, que sería el polo positivo. Estas pilas suelen utilizarse en aparatos que se usen muy poco o que no utilicen tanta energía, que no demanden tanta energía, porque el almacenamiento de estas pilas es muy poco y pues por lo tanto su tiempo de vida útil pues también es muy corto. Un ejemplo de estas pilas pues pueden ser las AAA, que son las más chiquititas y son las que comúnmente usamos para ponerle a los controles, a los juguetes o aparatos, también creo que en linternas me parece, que no demandan una alta pues corriente de energía. Y tenemos este diagrama. Estos 2 diagramas son los más comunes, los que más encontré como explicación a las pilas desechables, que son a las que pertenecen las salinas y las alcalinas. Y solo cambiaría en comparación con las alcalinas, pues estas, en lugar de utilizar el cloruro de amonio, utilizan hidróxido de potasio como electrolito encargado para producir energía. Estas tienen mucha más duración que las salinas y la corriente pues por lo tanto es más estable. También resisten un poco más a las temperaturas altas y son muy utilizadas en dispositivos de precisión como los relojes, las calculadoras, y pues si se fijan tienen la misma composición que las salinas, solamente cambiarían en eso. También encontré que hay algunas que les llaman pilas alcalinas de manganeso, que contienen óxido de manganeso. Y estas pilas vendrían siendo como las AA, que son un poco más grandes y un poco más duraderas. Estas pues igual se utilizan en aparatos súper comunes como electrodomésticos, ya mencioné los relojes, las calculadoras, los juguetes también. Y la verdad es que muchas personas optan por comprar las alcalinas, que vendrían siendo las AA, porque tienen más durabilidad y no es necesario estar comprando tan seguido. Y son las preferidas, de hecho son muy asequibles cualquiera de las dos, porque son las más baratas del mercado, por lo que muchas de las personas optan por comprar esas, ya que las terceras y últimas son las recargables. Estas pues se encuentran habitualmente de níquel y cadmio, o pilas de níquel e hidruro metálico, o las de ion de litio. Estas pues igual que las otras pueden utilizarse, tienen el mismo formato, las pilas se ven como las AA, las AAA, y pueden utilizarse igualmente en todo tipo de dispositivos en los que se utilizaría una pila común o una pila desechable, a menos que el fabricante especifique lo contrario. Estas pueden ser un poquito más delicadas en cuanto a las temperaturas altas, porque pues los componentes que tienen
son sensibles a temperaturas altas. Sin embargo, pues son muy buenas, la verdad, porque solamente compras tu paquete de pilas, compras un cargador y ya es innecesario estar comprando pilas comúnmente. La desventaja de es que no son tan asequibles, son un poco más caras. No solo el precio de las baterías, sino también el del cargador. Y por eso las haría un poco más difíciles de conseguir. Sin embargo, pues como notas finales agregamos estas. El voltaje de las pilas actuales oscila entre los 1.5 voltios. Para una pila común de bajo precio, pues vendrían siendo las AAA. Y los 9 voltios. La energía de una pila no es infinita, está limitada por el tamaño de los electrones y la distancia pues entre ellos, que es lo que nosotros analizamos como el intercambio para que pueda haber una estabilidad. Y las pilas están formadas por una fuente de tensión perfecta, lo que significa que su resistencia interna es nula, y a medida que la pila se va gastando o deteriorando, la resistencia comienza a aumentar, y pues a mayor resistencia, menor tensión, y por lo tanto la energía será cada vez más insuficiente. Pues esto va de la mano con el punto anterior, la pila no es infinita, la energía se va gastando, y es por eso que en las pilas desechables tenemos que estar comprando cada vez que ya no funcionan, y eso se puede notar en el día a día. Hay ocasiones en que, por ejemplo, el control de la TV ya no agarra muy bien el mando, ya no responde tanto, y es porque ya la pila está muy desgastada, ya tiene mucho tiempo de uso y es necesario agregar una nueva. Y pues en el último punto pusimos que los componentes, lo que mencioné anteriormente, de una pila son sensibles a los cambios de temperatura, de allí que las temperaturas muy altas o muy bajas pueden incidir en el funcionamiento del dispositivo. Era lo que mencionaba anteriormente con las recargables. Y pues a esto se le puede agregar una ventaja a las pilas alcalinas, las que son desechables, las AA, que de las tres son las que más resisten temperaturas un poco más altas o los cambios de temperatura. Y esa sería pues una ventaja. Sin embargo, pues sabemos que las recargables son una buena opción en este punto para ayudar un poco más al medio ambiente. Y ahora en este punto tenemos los cálculos que hicimos del potencial de la celda, del ánodo y del cátodo, del zinc, el cobre, y el aluminio y el cobre. Bueno, pues cuando tenemos al zinc en el ánodo y al cobre en el cátodo y sus disoluciones son ambas de 1 molar, haciendo los cálculos necesarios, el potencial de celda que obtuvimos fue de 1.10 voltios. Y cuando tenemos al aluminio en el ánodo y al cobre en el cátodo, y al igual sus disoluciones son de 1 molar, el potencial de celda que obtuvimos fue de 2.016 voltios. Y pues más abajo tenemos las imágenes de donde hicimos los cálculos, tomando los potenciales de celda de las reacciones del zinc y del cobre, y pues fueron 0.34 menos 1.676, y con eso obtuvimos el de abajo, el de arriba es con eso obtuvimos 2.016 voltios, y en el de arriba pues igual haciendo el potencial de reducción menos el de oxidación, obtuvimos el 1.10 voltios, y para saber cuál era el que se reducía y el que se oxidaba, pues hicimos el balance de ecuaciones y lo necesario. Y pues ambas obtuvimos los mismos resultados, nada más en el que varió un poco fue en el del aluminio y el cobre, pero pues igual al redondearlo nos daba casi lo mismo, que pues es el 2.016. Sí, creo que nada más varió un poquito, depende de las tablas que utilizáramos. Ajá. Pero igual no fue mucho. Tuvimos la verdad los mismos resultados.
Por ejemplo, no sé qué método utilizaste tú. Yo aquí tuve una pequeña confusión en el de aluminio y cobre porque no sabía cómo acomodar la semirreacción del aluminio, pero utilicé como esta grafiquita. No sé si tú ya la conocías, yo la descubrí, la verdad es que me ayudó mucho. Es una línea donde se marca el potencial y pues primero que nada se divide por el 0 para diferenciar más bien entre negativos y positivos. Entonces en la parte de abajo pones tus elementos balanceados que cuando ya están reducidos, y arriba pues los que están oxidados, por ejemplo aquí era aluminio 3 más, cobre 2 más. Obviamente cada uno está del lado de su potencial, de lo que marque su potencial estándar de reducción. Del aluminio, por ejemplo, en mi tabla era menos 1.676 y del cobre era 0.34. Y esta regla lo que dice es como una regla de la n invertida. Si te fijas, la diagonal que está en el centro está al contrario. Y se marca una n invertida de esta forma. Los que quedan con esta diagonal son los que van a reaccionar. Y estos, los que quedarían como hacia arriba y hacia abajo, son los que vas a obtener. Así fue como pude ordenar como mis semirreacciones para obtener la final y que estuviera balanceada. Esta n invertida, hasta donde descubrí, investigué, solo aplica para el balanceo de ecuaciones de redox, o sea, solo aplica para esas de oxidación-reducción. Para todas las demás también se podría utilizar, pero aplicaría una n normal, o sea, la diagonal en lugar de estar así sería igual. Pero pues igual te lo comparto porque no sé si tú tuviste el mismo problema, yo al menos sí, y estuve buscando, encontré como esa regla, ese tip, y me sirvió muchísimo para poder entender cómo acomodar mis semirreacciones y para pues obtener mis resultados. Pues yo lo hice yéndome igual con unos videos y con algunas páginas que encontré, pero se me hace una muy buena opción la manera en la que lo sacaste, se me hace muy práctica, bueno, entendible. Sí, es muy muy fácil y es muy fácil pues de aprender y de manejar. No hay pierde, es una n invertida y ya está. Y como última parte, en la práctica nos pedía comentar todas nuestras observaciones y discutir los puntos siguientes. Antes de empezar con las preguntas, quiero discutir un poquito esta tabla porque no sé muy bien qué resultados hayas tenido tú. Si estuvieron cercanos al momento de que medías con el multímetro en la práctica, si fueron cercanos o si faltaba demasiado, eran muy bajos. Porque al menos a mí, en el de zinc con cobre, mis resultados no eran tan bajos, eran pues bastante cercanos, me dieron como rondaban entre .87 me parece y .97 más o menos, está en un rango de entre esos números. Pero en el que sí me llamó mucho la atención fue en el de aluminio cobre. El primer intento que hice fue sin lijar la lata de la parte de la pintura, de la parte por dentro donde luego están como una capita plástica, sí la lijé y me salió muy muy bajo y me sorprendió porque me salió como de 0.42, 0.45 más o menos. Y pues si te fijas, de hecho el potencial de celda calculado teóricamente con el aluminio es mucho más alto. No sé si tú también tuviste como esas diferencias o a ti sí te salieron valores muy muy cercanos. Pues no, igual no me salieron valores cercanos, pero sí me salieron valores mucho más altos que los tuyos. Por ejemplo, en el del zinc y en el del cobre, cuando era 1 molar de cloruro en ambos, me salía 0.315 volts. Y en el del aluminio, igual cuando era el aluminio y cobre, cuando era de
el cloruro de 1 molar me salía 0.612. Y pues la práctica yo la hice 3 veces porque no me resultaba. Pero siento que variaron mucho nuestros voltajes, a lo mejor por el aluminio que utilizamos. Bueno, yo considero porque yo utilicé aluminio de cocina y pues tú dices que el de la lata, ¿no? Y pues igual el de la lata sí se tenía que lijar bien porque si no, creo que sí alteraba la reacción, ¿no? ¿Tú utilizaste papel aluminio? Ajá. Ah, sí, o sea, bueno, yo mi primer intento fue ese y utilicé el papel aluminio, pero no creas que hubo como mucha diferencia. O al menos, es que aparte, bueno, no sé si mi multímetro tenía algo, pero no me marcaba una gran diferencia, la verdad. Sí, yo también considero, mira, yo considero que fue a lo mejor por 2 razones. Una por la del multímetro, porque también yo no sé si mi multímetro estaba marcando mal o no sé, porque siento que son valores muy altos. Y también porque al pesar el cloruro de sodio, pues mi báscula como que no da los gramos exactos. Entonces, pues tiene mucho que ver la disolución, la concentración de la disolución. Sí, eso también yo lo estaba pensando. De hecho, yo tuve que redondear los valores que habíamos sacado, los que calculamos, Ajá. para ver cuánto necesitamos del reactivo para que la disolución quedara 1 molar. Y los tuve que redondear porque igual mi báscula no me los daba tan exactos como nosotros los sacamos. Pero igual creo que aparte de eso, pues tiene que ver también como la pureza del material, ¿sabes? Del que estamos utilizando. Que igual Sí. pues no creo que afecte tanto, pero sí tiene algo que ver, porque yo también lo intenté varias veces porque no me salía, no me daba. Y ya al final pude obtener esos resultados. Del foquito LED, no sé si tú intentaste prenderlo. Sí, lo intenté con todas y con ninguna Yo solución tampoco. diferente. Y el mío era de color azul y pues lo investigué y necesitaba 3.6 volts, entonces pues no, necesitaba construir varias pilas para poder encenderlo. Sí, de hecho yo lo hice en serie. Hice como 3. Escogí el rojo porque sé que un LED rojo porque sé que es el como de los que ocupan menos para encenderse. Porque bueno, ya ves que están como la banda del espectro electromagnético, algo así me apareció cuando investigué. Sí. Y me decía que por eso el rojo era como el que ocupaba menos. Y dije, bueno, con un rojo. Y no pude con ninguna hasta que tuve que construir como 4 o 3 en serie. Pero creo que no, o sea, de todos modos ni siquiera muy apenas quería aprender. Yo creo que más bien me falló la conexión en serie, pero igual creo que sí sería necesario ya más como una especie de pila más potente o una concentración más potente para que Sí, pueda prender el LED. sí, concuerdo contigo. Igual yo creo que también pues sí tiene mucho que ver que no se pase nada ni no se pase ni sea eh, menos reactivo para las disoluciones. Entonces pues pudo haber sido también por eso que no nos encendió el Sí, LED, porque pues no, a mí con ninguna disolución y ninguna combinación. sí, probablemente tiene mucho que ver eso, que los pesos sean exactos. En la pregunta 1 nos dice, ¿cuál sería el potencial de Zelda sin la utilización del puente salino? ¿Tú qué opinas? Pues yo, si te soy sincera, lo hice porque se me olvidó en una ocasión, en la primera vez que estaba haciendo la práctica, se me olvidó poner el puente salino y no me marcaba nada. Me marcaba 0.2, pero se reducía luego a 0.0. No sé, ¿tú qué opines? Sí, bueno, o sea, al menos, yo también lo hice, lo intenté, porque mi razonamiento, sin hacerlo, era, bueno, pues es que el puente salino se supone ayuda como precisamente a ese balanceo, que existe como ese intercambio de electrones entre el ánodo y el cátodo,
para que haya esa reacción de producir energía. Yo dije, entonces si el puente salino no está, pues es evidente que me va a marcar 0, porque no hay un movimiento, no hay un intercambio, no hay como un lugar, pues la manguerita como tal, por el que puedan pasar los electrones y que exista esa reacción de energía. No sé si me explico. Entonces dije, bueno, lo voy a comprobar, y también lo intenté, o sea, tenía ya todo montado, lo intenté y quité el puente salino y también me marcaba 0. O sea, me marcaba 0, así, o sea, a mí ni siquiera me marcaba 0.02 ni nada. Así, todo muerto, 0, no me marcaba nada el multímetro. Sí, igual a mí, no, o sea, me marcaba el 0.2, pero no duraba ni siquiera 2 segundos y ya se aparecía en 0 mi multímetro. E igual, pues, en algunos videos que vi, pues, también utilizaban el puente salino, que pues es necesario para poder marcar el voltaje. Sí, y de hecho, bueno, yo quiero hacer también una observación. Estuve viendo algunos videos porque, pues, te digo, no me salía. Y muchos te recomendaban el uso de vinagre. En mis resultados, al menos, cuando era con vinagre, sí subía un poquito más el voltaje. No sé si tú notaste lo mismo o a ti te pasó al contrario. Y se me hace chistoso porque lo noté mucho, que muchos te recomendaban utilizar simplemente vinagre y las laminillas de tu ánodo y la laminilla de cobre para el cátodo. Pues a mí en el vinagre solamente cuando tenía el zinc y el cobre fue en donde sí me marcó más, cuando era vinagre con vinagre. Pero en el del aluminio y el cobre, en donde me marcó más fue donde estaba el cloro en ambos vasos. Pero igual también estuve analizando, estuve viendo los videos e incluso no hacían disoluciones en algunos, nada más ponían el vinagre como tal. Ajá, sí. Y la pregunta 2 nos dice, ¿qué modificaciones le harías a la celda voltaica que construiste para aumentar el potencial de celda? Pues yo creo que yo considero que una mayor molaridad en las disoluciones para poder aumentar su potencial. No sé tú qué opinas. Bueno, esta pregunta creo que hace referencia al potencial que nosotros obtuvimos, porque, bueno, el que calculamos en la tablita que colocamos acá, pues es el que obtuvimos teóricamente, pero ¿estás de acuerdo que no, ni siquiera alcanzamos ese potencial de celda en nuestra práctica? Yo la modificación que le haría sería que el cobre, en lugar de obtenerlo en como de un cable pelado o de una tubería, más bien que el cobre fuera parte de la disolución. No sé si me explico. O sea, en lugar de que sea disolución de vinagre o disolución de cloruro de sodio, en el cátodo, que es donde está el cobre, en la disolución el cobre. Ah, ya, sí te entiendo. ¿A qué Porque, o sea, que es ajá, como más puro, te refieres a eso, ¿no? sí, que sea un poco más puro y que esté más, bueno, no sé, como más concentrado, como Sí. tú dices, porque de hecho lo intenté hace mucho tiempo, como en secundaria, creo. Eso de que el cobre estuviera en la disolución, y recuerdo perfectamente que sí, haciendo eso y utilizando en el ánodo zinc o aluminio, este valor, te lo juro, le faltaba nada más el como 0.05 en la práctica, el multímetro, para alcanzar este valor, porque sí marcaba como 1.03 o más o menos así, o marcaba 0.99, o sea, estaba muy cerca de los valores que teóricamente pues se calculan. Ese es el cambio que yo propondría. Y considero que es también sería una buena opción para experimentar y ver si aumenta su potencial de celda.
Y en la pregunta 3 dice, ¿cuál sería el tipo de electrodos más adecuados para construir una celda voltaica? ¿Tú qué opinas que cuál sería el más adecuado? En mi opinión, yo me iría por el del aluminio cobre. Sí, yo también. Con, Perdón. con las soluciones de vinagre. Fueron las que más me funcionaron, las soluciones de vinagre en ambos. A mí las que más me funcionaron fueron la de cloruro en ambos, pero también con el aluminio y el cobre, porque fue en la que de todas obtuve un mayor voltaje. Entonces, al menos yo también pienso que como ánodo y cátodo, el aluminio y el cobre. Sí, porque en el SIG también da buenos resultados, pero pues es más bajo, es casi la mitad de lo que puede, del potencial de celda que puede producir el aluminio y el cobre. Sí, sí, sí. Sí, igual entonces creo que en eso sí las dos estamos de acuerdo que los electrodos más adecuados sería eso, el aluminio y el cobre. Sí, Y en la pregunta 4, ¿qué sucedería con el potencial de celda si se agregan soluciones de diferente concentración? ¿Cuál es tu opinión respecto a esa pregunta? ¿qué sucedería? Yo creo que en esta pregunta, si la molaridad de las soluciones fuera diferente, sí afectaría. Ahí sí tendría que, incluso, bueno, yo pienso que tendría algo que ver también hasta en la reacción misma, en los cálculos teóricos, tanto, o sea, en lo cuantitativo como en lo cualitativo, porque yo creo que habría una variación. Podría ser podría producir un potencial de celda más bajo o más alto. La verdad es que no lo sé porque no lo experimenté, no lo intenté. Y estuve, bueno, no sé si te acuerdas, estuvimos investigando y no encontramos muchas referencias de qué es lo que pasaría. Así que al menos desde mi punto de vista, ese sería como mi deducción, pues mi tipo de hipótesis de lo que podría pasar. Sí, igual, concuerdo contigo en cierta parte, porque siento que incluso sería más difícil calcular el potencial de esa celda, porque pues no sería la misma molaridad o la misma concentración en ambos. Y pues igual no podemos decir que, porque sí, investigamos mucho de eso y al menos yo no encontré nada ni en videos ni en ninguna página y no podemos decir que aumentaría o disminuiría porque pues no sabemos la concentración o no sabemos cómo reaccionaría, pero igual mi opinión, basándome como en algo lógico y en lo que experimenté en esta práctica, pues es eso, que puede que aumente o que disminuya, pues ya eso depende de las concentraciones. Sí, sí, creo que ambos estamos de acuerdo o nuestras ideas van como para el mismo punto. Ya por último, en la pregunta número 5 nos dice qué sucedería con el potencial de celda si se agrega la misma solución en el ánodo y en el cátodo, por ejemplo, cloruro de sodio. En esta creo que nos ayudó bastante a hacer las tres combinaciones de la tabla de acá arriba, porque creo que la respuesta es pues más fácil de obtener. ¿Tú qué opinas? Pues sí, también creo que nos ayudó mucho haber hecho la combinación porque pues sí obtuvimos un potencial de celda y no fue cero, o sea, bueno, cero como tal, ¿no? Pues creo que no, o sea, no nos dio un potencial alto, pero tampoco nos dio un potencial tan bajo. Bueno, para encender un LED, pues sí, pero pues no, yo creí que antes de que hiciera la práctica, cuando nada más la había leído, creí que a lo mejor sí iba a ser cero porque pues era lo mismo, era el mismo
la misma disolución, pero pues no sé tú qué opinas. Sí, yo también pensaba lo mismo. Yo dije, no, pues es que qué reacción va a haber, qué va a pasar si tienen la misma disolución el ánodo y el cátodo, no creo que vaya a haber alguna reacción. Y pues haciendo la práctica, sorpresa, que me llevé, incluso fueron, creo que de los voltajes más altos que yo obtuve cuando las disoluciones eran iguales en ambos. Y cuando cambiaba, no había mucha diferencia, o sea, cuando eran diferentes, no había mucha diferencia, pero sí eran un poquito nada más bajos. Sí, igual creo que yo obtuve también los potenciales más altos cuando era la misma disolución en ambos. Entonces, pues creo que al contrario, antes de disminuir pues su voltaje, creo que aumenta un poco. Sí, como que lo potencia un poquito más. Sí, concuerdo contigo. Y las dos preguntas de conclusiones. La primera, ¿se cumplió el objetivo de la práctica? ¿Tú consideras que lo cumpliste? Sí, yo considero que sí lo cumplí, al menos en mi experiencia, porque si mal no recuerdo, el objetivo de la práctica era reconocer un proceso redox a través de la construcción de una celda voltaica húmeda. De mi parte sí, no sé si a ti te pasó, pero mientras yo construía las celdas, cambiaba las disoluciones para medir con cada una, al menos sí veía como un pequeño burbujeo, era muy poquito, eran burbujitas muy pequeñas, sin embargo creo que ese era la reacción, era justo el momento de analizar y ver que esas burbujitas eran parte de la reacción, de lo que se estaba liberando para obtener esa energía. Sí, igual yo considero que sí, también cumplí el objetivo de la práctica, porque pues pude observarlo a pesar de que, o sea, dejando de lado los voltajes que me dio, sino que pude observar la diferencia del potencial de celda, igual las reacciones de los electrodos con las disoluciones. Entonces yo también considero que sí cumplí el potencial de celda, y pues en el mío no hubo ninguna reacción como que burbujeara en lo más mínimo, pero pues sí, yo considero que sí lo cumplí. Y por último, la pregunta de las conclusiones dice, ¿es importante el material del electrodo utilizado y el tipo de solución para el funcionamiento de la celda voltaica? ¿Tú qué opinas? Yo considero que sí, porque pues es lo que genera como la corriente eléctrica. E igual pues el electrodo, considero que es importante el material que se utilice, porque pues no todos conducen corriente. O sea, creo que sería muy diferente poner a lo mejor, no sé, un pedacito de madera como electrodo a poner un pedacito de cobre. Entonces considero que es importante el electrodo y igual la solución, porque había leído que pues a menor concentración es un menor voltaje, y a mayor concentración pues aumenta. Entonces pues considero que para que funcione bien se tienen que hacer los cálculos correctos y utilizar el material correcto para el electrodo, para que pueda funcionar de una buena manera. No sé tú qué opinas. Opino lo mismo porque si te fijas, incluso teóricamente utilizando las tablas que tenemos, los potenciales estándar de reducción de cada elemento son muy diferentes. Algunos son más altos, otros son más bajos, y al momento de hacer la resta que corresponde a la fórmula, te dan resultados, pues aquí lo podemos ver claramente con la tabla, unos más altos, otros más bajos. Creo que sí depende de la energía o del potencial de celda que se quiera obtener. Tiene que ver mucho el material o los electrodos que utilices para llegar a ese objetivo. Entonces sí creo que es muy importante tanto el material del electrodo como el tipo de solución, porque al menos a nosotros nos fue
bastante efectivo o sí tuvimos resultados buenos al hacer las soluciones que tuvieran una concentración 1 molar. Entonces, si varían o una es más alta que el otro, creo que ahí sí podría afectar un poco. Creo que la medición exacta sería también parte fundamental para obtener como resultados, ¿cómo podría llamarlo? Buenos resultados, ¿no? Ajá, para obtener buenos resultados y que puedan ser tomados en cuenta. Sí, totalmente. Y pues bueno, creo que las dos pensamos lo mismo acerca de esa pregunta, que pues sí importa el material y bueno, el tipo de material para el electrodo y para... Sobre todo porque si te fijas con la concentración 1 molar en todas, o sea que la solución estuviera igual o más o menos igual en todas, creo que eso fue lo que también ayudó bastante a que en las 3 combinaciones todas las celdas que construimos producieran un voltaje semejante. Sí, bastante también considero, porque sí hubo como que un rango de voltajes, no fueron, bueno, en mi caso pues fueron voltajes arriba de .100, pero fueron pues no como que .100 y luego .900 o luego .30, o sea, sí hubo como que cierto rango para que todas las celdas construidas generaran un voltaje, pues no igual, pero sí un poco, podría decir, al menos en mi caso, un poco semejante. Vale, entonces podríamos definir que obtuvimos buenos resultados y cumplimos el objetivo de esta práctica satisfactoriamente. Así es, cumplimos el objetivo principal y pues observamos toda la reacción y todo lo que nos ayudó pues a entenderlo más.